Y en Cuba Visión Deportes hablamos de fútbol. Bienvenido, Arián Alejandro, como siempre. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañe en nuestra Igualmente. emisión. Yo creo que es válido decir que este jueves se ha conocido que la Selección Nacional de Fútbol de nuestro país continúa la eliminatoria mundialista, a pesar de que Cuba está eliminada, pero estos partidos tienen importancia para nuestro país en aras de concretar, de ayudar al rodaje, de hacer equipo con los internacionales que están y con los que deben llegar. Ya lo anunció aquí el jefe técnico de selecciones nacionales en nuestra pasada emisión, que de 3 a 5 jugadores pudieran llegar más los 4 internacionales a nuestra selección. Día 2 de junio, en Ciudad de Guatemala, a las 5:30 de la tarde se estará enfrentando a Islas Vírgenes Británicas, y el día 8 en San George, en Granada, el partido frente a San Vicente e Islas Granadinas. Es lo que viene para la selección nacional, que tendrá en julio eliminatoria de la Copa de Oro, y aquí empieza el otro mundial de la selección nacional. Pero hablando del mundial, nos vamos al premundial de fútbol sala. Así es. La peor actuación de Cuba en torneos premundiales en la historia de estos eventos, Arián Alejandro. Así es, saludos Luján para ti, para el resto del colectivo y toda la teleaudiencia. La peor actuación, incluso peor cuando no se clasificó a Tailandia 2012. De manera casual y curiosa, cuando se comenzaron a entregar 4 boletos a nivel de CONCACAF, Cuba dejó de participar en ese primer premundial que se entregaron 4 boletos, este de 2012, donde por cierto clasificó por primera vez Panamá con un técnico cubano. A partir de ahí yo pienso que Cuba, la estrategia no comenzó a ser la adecuada porque siguieron... Disculpa un momentico, sí. Agustín Campuzano. Exacto, Agustín Campuzano. Que le enviamos un saludo. Así mismo es. Y siguieron viviendo, yo creo, Luján, yo creo que Cuba siguió viviendo un poco de la historia que ya traía, de ser un referente en CONCACAF, porque nunca ganamos la región, pero siempre estábamos entre los 2 clasificados a estos torneos mundiales, y además de una generación que poco a poco ya se iba colocando veterana. No hubo un cambio generacional, se ha comprobado en este premundial, donde además, si algo siempre se ha destacado del deporte cubano, Luján, es el tema físico. Incluso en este premundial se llegó por debajo físicamente a selecciones que no conocíamos porque era su segunda participación. Hablamos de Nicaragua, hablamos de El Salvador, y estas selecciones lograron derrotar al equipo cubano. No vamos a decir si tienen más o menos talento desde el punto de vista futbolístico, pero ya solo desde el hecho físico lograron superar a nuestra selección, y eso es un punto a tener en cuenta y que llama, por supuesto, poderosamente la atención. El fútbol sala, que ha sido el deporte, o dentro del deporte, dentro del fútbol, la disciplina de mejor resultados, 5 campeonatos del mundo de 8 que se han efectuado. Por mérito propio, y eso es importante. Por mérito propio, por clasificaciones, no por invitaciones. 4 torneos premundiales ocupando la segunda posición, un 4º lugar que fue en el 2016, donde ya ganó Costa Rica, estuvo Panamá, estuvo Guatemala en el podio también. Y ha existido, yo creo que hay 2 cosas importantes aquí. Ha existido dentro de CONCACAF un crecimiento importante dentro del fútbol sala. No es aquella selección de estrellas del fútbol cubano que clasificó la mayoría de estos torneos mundiales, los primeros 4 campeonatos del mundo hasta el año 2008, por ejemplo. Exacto. Y Dominicana y Surinam demuestran esto que usted comenta. Acaban de clasificar a los cuartos de final de este premundial. En el caso de Dominicana, por encima de Trinidad y Tobago. Surinam derrotando a México, remontándole el partido, incluso perdiendo 3-0, lograron ganarle 5-4. Y ojo, porque estamos viendo en este premundial de fútbol sala algo similar a lo que hemos comentado aquí en Cuba Visión Deporte sobre la actuación o sobre lo ocurrido en el Caribe con el fútbol en la Copa Oro 2019. Es decir, esa evolución que ha mostrado el Caribe en el fútbol 11 en la Copa Oro 2019 la ha trasladado al fútbol sala ahora en este premundial 2021. Es un llamado a alerta. Hay que dar un giro de 180 grados, Luján, a la realidad del fútbol sala cubano. La estrategia, yo pienso que hay que ampliar. No puede ser solamente La Habana la que sostenga a la selección nacional. Sí, hay jugadores de Pinar del Río con talento, de Villa Clara, de Granma, que ha sido campeón nacional. Cienfuegos, pero de manera general, cuando uno mira, no es tan amplio el abanico del fútbol sala en Cuba. Y yo pienso que a la hora de evaluar y captar talentos en el fútbol cubano de manera global, hay muchachos, hay jóvenes que quizás se tengan que dar cuenta que no dan todo el nivel, toda la talla para el fútbol 11, y que pueden ser incluidos perfectamente en la estrategia del fútbol sala, porque además es un deporte que, al menos en la capital, donde he tenido la oportunidad de seguir muchos campeonatos provinciales que a veces son más largos, el campeonato provincial de La Habana más largo que el nacional, porque tampoco puede sostener una selección con un campeonato de una semana. Esa es otra de las estrategias que se debería cambiar. Bueno, te comento que tuve la oportunidad de ver un partido precisamente de fútbol sala cubano preparándose con miras al premundial ante jugadores de la selección nacional que se están preparando con miras a la eliminatoria mundialista, que están en burbuja aquí en el Pedro Marrero entrenando, y hubo una excelente demostración de estos jugadores de la selección nacional.
Jóvenes, talentosos, rápidos, óigame, yo creo que teníamos un segundo equipo de fútbol sala ahí. Y es lo que le comento. Yo creo que es justo señalar que un equipo con 15 días de preparación que estuvo afectado por el coronavirus, cuando llega a un campeonato, a un premundial como este, de entrada no puede establecer prácticamente ninguna estrategia, no hay contragolpe, no hay fondo físico, no hay gol, no hubo gol en el equipo, no hubo un líder dentro del equipo. Entonces yo creo que el fútbol sala necesita la redimensión de todo su proyecto. ¿O había un proyecto en el fútbol sala? Yo creo que no había un proyecto de fútbol sala, que nunca había un proyecto sala. Era un deporte de laboratorio. Claro, nunca había un proyecto serio como se ha pedido para el fútbol sala, a pesar de sus 5 clasificaciones mundiales. Y además caemos en algo que ya pasó la selección nacional. Hay que revisar internacionalmente qué jugadores que no participan dentro del sistema del INDER en Cuba pueden llegar a este equipo de fútbol sala para reforzarlo en próximos eventos internacionales. Y a mí me llama también algo rápidamente, le digo, Luján, a usted, a la teleaudiencia, la atención. Siendo referente en CONCACAF, porque repetimos, el fútbol sala cubano sí es referente en CONCACAF, de hecho la región daba a Cuba como uno de los clasificados, al menos en su grupo, por detrás o junto a Estados Unidos, pero nunca perdiendo 2 partidos ante Nicaragua y Guatemala, que fueron de menos a más quizás futbolísticamente, sí, ya usted mencionaba el tema físico, pero también hay que revisar cómo es el sistema de ligas desde el punto de vista regional en Costa Rica, en Guatemala, estas naciones que tienen mucho nivel en el fútbol sala, donde se puedan, yo creo que en un momento determinado, incluir nuestros futbolistas, porque si somos un referente, ¿por qué no también abrirnos a estas contrataciones que si en el fútbol 11 son fundamentales, bueno, para el sala más todavía por la escasez de partidos que tiene en nuestro país? Ya. Bueno, pudiéramos seguir hablando muchísimo largamente sobre el fútbol sala en nuestro país y lo necesario de revolucionar al equipo que quedó totalmente atrás. Y si no, como decimos un buen cubano, se pone las pilas, pues olvídese de próximas clasificaciones mundialistas de un deporte que puede tener el talento y la calidad para hacerlo. Gracias, Arián Alejandro. A usted, Luján, y por supuesto al colectivo. Buen fin de semana. Igualmente.